La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas tardes. Hola, Gisela, muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Notimundo. Un gusto estar con ustedes. El presidente dijo, nuestras exportaciones tendrán acceso preferencial al mayor mercado del mundo. Así anunció este acuerdo con China. ¿Cuándo entraría en vigencia oficialmente? Gracias nuevamente, Gisela. La noticia que ha dado el presidente de la República, el ministro de más autoridades, es sumamente positiva para el país. En efecto, las negociaciones del acuerdo bilateral China-Ecuador llegaron a finalizarse en la última semana de diciembre. Nos ajustamos allí para poder tener los últimos requerimientos que eran necesarios y tener ese anuncio la primera semana de este nuevo año, que es lo que se ha dado justamente, ¿no? Una vez cerrado el acuerdo comercial, que lo comentaremos un poco más en detalles, los siguientes pasos para su entrada en vigencia de aquí son, primero, un proceso que hace falta todavía de consolidación de ciertos textos que ya han sido cerrados, pero que tienen que ser validados. Posteriormente, un proceso de traducción al idioma español, porque la negociación se realizó en inglés, español para nuestro caso, y traducción a chino de la contraparte, y la revisión jurídica legal, que es un proceso estándar que se pasa después de tener el texto oficializado. Posterior a ello, tendremos la habilitación para la firma, que seguramente la hará el señor presidente de la República, pero esa fecha será por determinar aproximadamente entre marzo, en los meses de marzo o abril más seguramente, para que pueda darse. Y posteriormente el proceso interno de ratificación, que es Corte Constitucional y Asamblea Nacional. ¿Y qué beneficios concretos significa este acuerdo para las exportaciones ecuatorianas y a su vez qué beneficios se podrían sentir al interior del Ecuador? Primero, algo de contexto, Gisela, que es muy importante mencionarlo para beneficio de la ciudadanía, de quienes nos escuchan. China se ha convertido en el principal socio comercial no petrolero del país desde el año anterior, desde 2022. El intercambio comercial supera los 10.000 millones de dólares. Las exportaciones suman más de 4.500 millones de dólares. Las importaciones son algo así como 4.400 millones de dólares. Desde el año anterior tenemos un superávit comercial, un ligero superávit comercial con China, algo que antes no se había visto. Y China es el segundo mayor mercado de consumo del mundo, después de los Estados Unidos, y el primer mercado en cuanto a población, con más de 1.400 millones de habitantes. China es un consumidor neto de alimentos y allí están principalmente las oportunidades que actualmente ya las aprovechamos en alguna medida, pero hay un espacio para poder seguir generando estas opciones. ¿Qué oportunidades trae este acuerdo? Primero, el acuerdo va a permitir que más del 99% de nuestras exportaciones ingresen con preferencias arancelarias y en algún momento lleguen a cero los aranceles que actualmente estamos enfrentando en ese mercado. Esto tanto para productos actuales como el camarón, el banano, el cacao, flores, algunos productos de la pesca, entre otros, pero también para productos con un potencial de incorporarse a su oferta exportable en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la pitahaya, otros tipos de frutas, productos maderables y productos como proteína, que normalmente no se exporta en el país, pero que China representa una oportunidad muy grande. Hablo de productos lácteos, por ejemplo, de productos de las cadenas de proteínas, cárnicos, pollo, etcétera, para que en un mediano o largo plazo también se vayan incorporando a la exportación. Eso en el lado de las exportaciones. Y por el lado de las importaciones, como en todos los acuerdos existen sensibilidades de ciertos sectores que pueden tener más o menos amenazas. Este acuerdo, Gisela, ha guardado un delicado balance que nos permite claramente mencionar que es sumamente positivo para el país, porque por un lado apuntala las exportaciones, que es lo que ya he mencionado, pero por el otro lado también permite precautelar a algunos sectores que tienen sensibilidades frente a productos importados de China. En la mayoría de productos permanece abierto. De las importaciones totales que realiza el Ecuador desde China, alrededor del 77 y 78% corresponden a materias primas, insumos, bienes de capital.
Pero hay un segmento de alrededor del 18% de productos que tienen ciertas sensibilidades, algunos de esos tienen ciertas sensibilidades y que han sido precauteladas en el acuerdo comercial, con exclusiones en algunos casos. ¿Qué exclusiones se tomaron en cuenta en el acuerdo? Y con plazos largos en otro lado. Algunos sectores tomados en cuenta aquí han sido, por ejemplo, el sector textil, de confecciones, en donde hay una participación importante de MIPYMES. Este no ha sido incluido en las negociaciones, por lo tanto no va a haber un tratamiento distinto al que existe actualmente una vez que entre en vigencia el acuerdo. También ciertos calzados, por ejemplo, del calzado que se produce nacionalmente. Algunas otras industrias como cerámica, línea blanca, sector metalmecánico, entre los principales que han sido excluidos. Y otros productos con sensibilidad media han sido colocados en plazos de desgravación amplios, entre 10 y 20 años, para que igualmente exista un tiempo de adaptación de determinados sectores. Ahora, entiendo que algunos analistas también aseguran que existen riesgos dentro de este acuerdo. Esto porque dicen la relación comercial entre China y Ecuador es de aquellas en las que una parte aporta solo productos agrícolas y otra productos elaborados. La desgravación paulatina poco sirve ante una China en pleno ascenso tecnológico productivo y conocida por su estratégica paciencia. Varios sectores de manufactura ecuatoriana estarán condenados y hay que empezar a trabajar en la necesaria transición, que costará muchísimo justamente para estos sectores. Nuestra oscilante balanza comercial con dicho país puede también verse sacudida por una inundación de bienes de consumo de bajo costo. Eso es algo de lo que se resume en lo que han dicho algunos expertos en el tema. ¿Qué estrategias ocupará o va a utilizar el gobierno para mitigar justamente estos riesgos del acuerdo con China? Gisela, antes de entrar en la respuesta a estos argumentos, me permito simplemente responder igual para beneficio de la ciudadanía con el otro lado de la balanza, las oportunidades que presenta acceder de manera preferencial al segundo mayor mercado del mundo, de consumo del mundo. Un mercado con creciente economía, con una clase media y alta que bordea los 800 millones de personas, con cantidades enormes de oportunidades de consumo, sobre todo para productos que tradicionalmente no son exportados por el Ecuador, por los que me he referido, y que son principalmente, o tendrían un efecto principalmente positivo en la ruralidad del país. Hablo de productos agrícolas, hablo del sector agropecuario en particular, que es el principal ganador de este acuerdo comercial, no exclusivamente, pero sí uno de los principales ganadores, porque va a verse beneficiado no solamente de las actuales exportaciones de camarón, que generan una cantidad muy importante de empleo, o banano, o cacao, o flores, que hemos conseguido condiciones muy favorables para que puedan acceder a este mercado de manera preferencial, pero hablo de nuevas oportunidades de desarrollo con sectores tradicionales de nuestra economía, como el sector lácteo, como el sector cárnico, pero que van a tener en esta una visión de exportación para colocar producto en el mayor mercado. Para estos productos, ese sí es el mayor mercado. Definitivamente hay aspectos muy positivos, es muy importante el balance que se tiene que tener entre las oportunidades y para las potenciales amenazas que existen. En primera instancia, lo que yo ya he comentado, aquellos productos con alta sensibilidad no están considerados en el acuerdo comercial. Por lo tanto, si se identifica, por ejemplo, hemos escuchado mucho, la manufactura está condenada. No es cierto, porque los sectores sensibles de manufactura están excluidos del acuerdo comercial. Es decir, ¿usted cree, viceministro, entonces que no existe un riesgo por la competencia de precios con el mercado de manufactura china? Porque es un mercado con una manufactura muy barata. Es un mercado que tiene manufactura de todo, Gisela, y evidentemente es un país muy diversificado. Nuestros sectores que necesitan protección están protegidos, insisto, con exclusiones en algunos casos, y para sensibilidades medianas con también plazos más largos por otro lado, ¿no? Por ejemplo, sector automotriz, vehículos, están incluidos en la negociación. Hemos considerado un plazo oportuno para que pueda haber una desgravación que permita que la industria nacional se adapte. Pero hay que ver esto también desde el punto de vista del consumidor. No necesariamente solo de las industrias, ya hablamos de las industrias. ¿Van a bajar los precios de los productos chinos que ingresan al país? Correcto, Gisela, y esto es importantísimo porque es un beneficio al consumidor. Ejemplo clave aquí, automotriz, ¿no es cierto? Los vehículos, aunque no exclusivamente, pues hay productos de tecnología, medicamentos, artículos del hogar que van a bajar de precio con el ingreso preferencial a nuestro mercado, a generar mayor competencia
más opciones de consumo y a mejores precios que benefician ya no solo para los bienes de capital de la industria, de la empresa y demás, sino también a la familia ecuatoriana y al consumidor ecuatoriano. Eso es parte de la ecuación de los acuerdos comerciales, que en este caso, al ser China un proveedor importante de este tipo de productos, pues evidentemente va a haber un beneficio en ese sentido para el consumidor directamente reflejado en mejores precios una vez que el acuerdo entre en vigencia y posterior a su implementación. Usted mencionó que el 99% de las exportaciones ecuatorianas que van a China van a ingresar con preferencias arancelarias. ¿Cuáles son los productos agrícolas o agroindustriales que están dentro de esa lista? Denos un ejemplo. Pero porque hay muchos productos. Tenemos actualmente las exportaciones que Ecuador realiza a China están principalmente compuestas por camarón, banano, algunos productos de la pesca como harina y otras especies. Estamos también allí exportando cacao y productos intermedios. Rosas también, ¿no? Rosas y flores frescas en algunas otras variedades, rosas enternizadas también. Se exportan botones de tagua, por ejemplo. Se están exportando hojas de stevia, este producto para endulzar, digamos, de forma natural diferentes alimentos, y otra lista de productos. Todos ellos van a tener un acceso preferencial. Estamos hablando por eso del más del 99% de nuestra oferta actual. Pero además se suman estos nuevos productos a los que yo he hecho referencia, en donde no inmediatamente, pero en un plazo adecuado podrán también ingresar de manera preferencial. Por ejemplo, hacía referencia a los productos lácteos, a los productos de proteínas, pero también hay un espacio para poder exportar productos del sector de madera, algunas manufacturas, por ejemplo, relacionadas con insumos del sector de plástico, que también hay un interés de exportar, entre otros. ¿Cuánto en este momento, antes de entrar al acuerdo que se ponga en vigencia, cuánto suman las exportaciones ecuatorianas a ese mercado, al mercado chino? El año anterior, aunque todavía no tenemos cifras cerradas, las cifras tenemos a octubre, pero el año anterior las exportaciones a China, de Ecuador a China, sobrepasaron los 4.400, 4.500 millones de dólares, lo que lo constituye o lo pone como el principal mercado de destino de las exportaciones no petroleras. Esto quiere decir, del total de bienes que Ecuador está enviando al mundo, sacamos el petróleo por un momento, y resulta que China se ha conformado desde el año anterior en el principal mercado de destino de nuestras exportaciones, ¿no? ¿Y cuánto representará? Es un segmento muy importante, pero hay un potencial, como digo, de otros productos que ya están empezando a generar más crecimiento y nuevos productos que se pueden incorporar por las características del mercado chino y las oportunidades de consumo que existen allá. Y de esos 4.500 millones que usted acaba de mencionar, de esa cifra, ¿cuánto más se puede alcanzar con el ingreso o con la apertura de este tratado? En su momento nosotros hicimos una estimación con un dato anterior, es decir, no había un incremento tan marcado de las exportaciones como lo hubo el año anterior. Estábamos todavía alrededor de los 3.000 millones, un poco menos de los 3.000 millones. Para entonces, nosotros habíamos identificado que el potencial de incremento de exportaciones es de alrededor de $1.000 millones adicionales. Estoy seguro que esa cifra, con los últimos acontecimientos, se ha incrementado. Pero eso solamente corresponde a los productos actuales que Ecuador exporta, Gisela. Por eso he hecho mucho énfasis en nuevos productos de exportación que podrían entrar en el mediano y en el largo plazo y generar alternativas para ingresos de divisas, pero también para el desarrollo y mejora de las condiciones de vida de la ruralidad del país, porque estamos hablando de sectores anclados muchísimo a las zonas rurales de nuestro país. Tengo los datos de que además de los productos que usted mencionó, también está la pitahaya, la piña, el mango, arándanos, quinoa, alimentos procesados, frutas frescas y en conserva. Son una cantidad de productos. ¿Se precauteló en el acuerdo el beneficio directo de la producción agrícola ecuatoriana? Por supuesto, cuando hablamos de haber precautelado las sensibilidades, están precauteladas las sensibilidades del sector manufacturero y también del sector agrícola. Sin embargo, déjeme mencionarle que en el caso de China, al ser China un importador neto de productos agrícolas y alimenticios, las sensibilidades agrícolas son muy acotadas, muy pequeñas. Estamos hablando de productos específicos, por ejemplo, de la agricultura familiar campesina, que han sido excluidos del acuerdo. Hablamos, por ejemplo, de tomates, papas, el arroz también está excluido, por ejemplo, pero no obstante generamos oportunidad para otros productos que de las mismas organizaciones de la agricultura familiar campesina, de asociaciones de la economía popular y solidaria en el sector de alimentos, pequeñas empresas,
van a tener oportunidad de mercado. Por ejemplo, los mismos productos que estoy mencionando que nosotros hemos precautelado en el mercado de exportación en China, o sea, en el mercado chino, están abiertos. La quinoa, por ejemplo, los mismos productos agrícolas que he mencionado, usted mencionó ya la pitahaya, están allí todo este segmento de berries o de productos de frutas rojos que estamos teniendo un crecimiento importante, productos como el aguacate, de hierbas como la guayusa y tés o productos alimenticios elaborados similares que están relacionados con este tipo de organizaciones, pequeños productores, organizaciones de economía solidaria y demás. Está abierto el mercado chino para poder tener un mayor crecimiento. Algunos ya se exportan y se exportan de pequeños y medianos asociaciones de productores, pero evidentemente lo que queremos es generar un espacio mucho mayor para que de la mano con las herramientas de promoción que las ofrece el gobierno a través de ProEcuador podamos incrementar mucho más ese y otros productos que tienen oportunidad en el gigante mercado asiático. Definitivamente van a ser muchas oportunidades las que se van a abrir con este tratado con China. Antes de despedirnos, viceministro, sí me gustaría brevemente mencionar qué pasó con ese acuerdo con México que se estancó por el tema del camarón, el banano, que no se pudo llegar a un acuerdo y que era tan importante para entrar a la Alianza del Pacífico. ¿En qué está eso? ¿Se ha postergado o simplemente quedó cerrada la posibilidad de seguir tratándolo luego de que no hubo acuerdo en estos temas del camarón y el banano específicamente, entiendo? Técnicamente el acuerdo tiene un estatus de abierto, es decir, la negociación sigue en curso. Evidentemente, después de la respuesta que se ha recibido de México, que no se compadece con los intereses de Ecuador sobre el acceso de estos dos productos, particularmente de camarón, debo decirlo, pues Ecuador no va a tomar la decisión de cerrarlo, así es que nosotros esperaremos a que México pueda revisar esa decisión en algún momento. No obstante, nuestro objetivo y nuestras prioridades como gobierno, hay varias que las estamos siguiendo adelante. México era una y es muy importante. Si es que la decisión de México es no ir adelante por esto, Ecuador va a seguir adelante con otros acuerdos, como lo estamos demostrando. Caso de Costa Rica, que ya se ha cerrado, caso de China, que acabamos de cerrar. Tenemos negociaciones en curso con Corea del Sur, que esperamos durante el primer trimestre de este año cerrarlas. Canadá, estamos ya en un proceso exploratorio que esperamos anunciar inicio de negociaciones antes de la mitad de este año, y estamos en procesos de conversación con países en Centroamérica y otras latitudes también en Asia. Así es que la agenda sigue adelante con o sin México. Como digo, es un mercado importante, es un mercado relevante, siempre vamos a tener interés, pero Ecuador tiene una agenda mucho más amplia que solamente eso y la vamos a continuar trabajando. Le agradezco muchísimo, viceministro. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho un corto espacio para, a través suyo, Gisela, desear un feliz día al periodista, a usted y a todos quienes ejercen esta noble tarea. Muchísimas gracias, muy amable. Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior.